Ok. Ok, perfecto. Se supone que ya estamos en línea. Solamente vamos a comprobar rápidamente si estamos dentro de Facebook. Ok. Y por alguna razón no. Ahí está. Perfecto. Pues bueno. Muy buenas tardes a todos por parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Les habla Marco Garcés, el subcoordinador de líderes juveniles. Les hablamos hoy con un invitado de primera. Un joven que lo conocemos por una plataforma que se puso de moda por la pandemia, TikTok, pero se los puedo asegurar que a sus 18 años es la persona mejor preparada en cuanto a historia y una persona que de verdad ama a su nación. Entonces, tengo el gusto de estar hoy con mi amigo Wadi Alducín de Puebla. Wadi, ¿cómo estás? Muy bien, Marco, muchas gracias por la presentación y por todo lo que mencionas. Si gustas, me presento rápidamente, nada más para los que no me conocen. Yo me llamo Wadiel Dusin, soy del estado de Puebla, de aquí de México. Tengo 18 años y actualmente estudio las licenciaturas de Historia y de Derecho. Como bien comenta Marco, me dediqué a hacer videos justo en la cuarentena, videos principalmente informativos, y surgió esta propuesta para hacer este en vivo y aquí estamos. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias, amigo. Bueno, esta transmisión que estamos haciendo hoy desde la plataforma de Facebook y aparte la tenemos dentro de AirMeet, la pueden encontrar y se va a subir al canal de YouTube de nuestro amigo Wadi. Amigo, ¿quieres compartir tus redes sociales antes de que empecemos? Claro, me pueden encontrar en TikTok como Wadiewam, en Instagram igualmente como @Wadiewam. ¿Puede escribir en algún chat por acá para...? Si hay un chat, si buscas Ok, a tu ya, izquierda, ya, hay ya lo uno. vi. Padrísimo. Permíteme, TikTok, estoy como Wadiewam. En Instagram estoy como @Wadiewam. Y en YouTube me encuentro como Wadi Alducin, tal cual. Para quien guste visitar las redes sociales, son bienvenidos. Contenido de primera, se los digo de una vez, yo lo conocí por ahí y de verdad nunca había conocido a un joven tan bien preparado. Ok, Muchas pues ¿qué opinas, gracias. amigo? ¿Empezamos con esto? Sí, si gustas podemos comenzar. Perfecto, ok. La primera pregunta con la que vamos a trabajar el día de hoy es la importancia de la diversidad de ideologías en el Congreso. Empecemos en a qué nos referimos con esto. ¿Quieres explicarlo tú? ¿A quién nos referimos? ¿A qué nos referimos? Si quieres, comienza tú por ahí. Muchas gracias. Bueno, por diversidad de ideologías nos referimos a las distintas expresiones que tenemos en México, hablándote de partidos políticos, de movimientos que se generan. Por ejemplo, existe un movimiento que podemos llamar que es una derecha, que es el Partido Acción Nacional. Ellos representan a la derecha. Amigo, ¿te importa si apagas tu micrófono un minuto? Porque se sigue. Muchas gracias. Como les decía, el movimiento de derecha está representado por el Partido Acción Nacional aquí en Querétaro y, bueno, en todo México. Aparte de él, hay más partidos que lo pueden representar, como puede ser a lo mejor Movimiento Ciudadano. Hay movimientos de centro o representaciones del centro mexicano que serían como el Partido Revolucionario Institucional, partidos como el Partido Encuentro Social, el Partido Nueva Alianza, entre otros, y aparte un movimiento de izquierda. A la izquierda, para los que no conocen a qué nos referimos, hablamos sobre un movimiento social. Estamos tocando principalmente a un toque más enfocado hacia el pueblo, acercarse más a la gente y tener las posibilidades de trabajar más por los derechos de las personas. A eso nos referimos con estos movimientos y la importancia de su diversidad. No sé si nos quieras dar tú algún complemento sobre esto, amigo. Ok, mira, de hecho yo tenía planeado comenzar con justamente la definición de qué es una ideología para entender más o menos la importancia de por qué es tan necesario tener esta diversidad dentro del Congreso. Y es que de acuerdo a la RAE, que recordemos que no es prescriptiva, es descriptiva,
nos refiere que es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época de un movimiento cultural, religioso o político, que justamente dentro de nuestro sistema político mexicano es representado por los partidos, como bien mencionaste. De ahí podemos partir a la importancia de tener distintos tipos de ideologías dentro de nuestro Congreso para que justamente representen a los más de 128 millones de mexicanos que existimos actualmente. Entonces, partiendo de esta premisa de la importancia de la diversidad de ideologías, debemos puntualizar algunos datos, como por ejemplo el hecho de que México es un país multicultural y megadiverso. De igual forma, contamos con 69 lenguas diferentes, incluyendo el español, obviamente, que es el que prevalece, y aproximadamente 70 pueblos indígenas que están defendidos en el artículo 2 de nuestra Constitución. Entonces, cuando tomamos en cuenta todos estos aspectos, agregando aparte que es un país sumamente desigual, con una historia caótica de constantes intervenciones y con distintos traumas, nos enfrentamos a la necesidad de que efectivamente nos surge un Congreso diverso que represente realmente a los distintos grupos que existen en nuestro país. Eh, y esta importancia se da básicamente porque como un partido de derecha, como tú mencionas, como es el PAN, va a representar los intereses de comunidades indígenas que comúnmente no tienen contacto con este tipo de partidos. Por ejemplo, las comunidades indígenas del sur de nuestro país. Es decir, si bien este partido representa una ideología, que es la ideología, podríamos decir, de derecha, de centro derecha, no representa las ideologías o los intereses de distintas comunidades que existen en un país tan impresionante como es México. Entonces, yo creo que es básico que en el Congreso no exista este, que no permitamos que prevalezca simplemente un partido político con una ideología y un proyecto específico, porque si no, no tenemos justamente la diversidad de ideologías y por ende no tenemos la representación que necesitamos los más de 128 millones de mexicanos. Yo creo que es de momento lo que te puedo decir, no sé si quieres agregar algo más. Sí, sobre lo mismo. A mi parecer, el desarrollo de la estructura política en México se ha demostrado a tener muchas formas de expresión y al menos en Querétaro es un país, es un estado en donde hay una polarización todavía muy presente entre los distintos partidos. Te estoy hablando de que aquí no vas a encontrar nunca una alianza entre un partido de derecha con un partido de centro o un partido de izquierda con uno de derecha o cosas como que han pasado en el entorno nacional. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos ese mismo valor o esa misma actitud que se está presentando, debido a que no estamos hablando sobre buscar la popularidad dentro del Congreso, sino más bien lo que debemos hacer es encontrar un punto de expresión en donde vean por los valores y por las actividades del partido. Entonces, como bien dices, amigo, el partido y el candidato tienen que saber cómo se están representando y cuáles son las actitudes que están tomando ante esto para poder ellos, pues, darle congruencia a su propio movimiento. No sé tú qué opines, por ejemplo, de eso. Algo que yo puedo notar mucho es en casos como, por ejemplo, la alianza tricolor que tenemos ahorita con Va por México. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ok, mira, antes de hablarte de Va por México, respondo tu pregunta con qué opino respecto a incluso discrepancias dentro del propio partido. Uno de los ejemplos más grandes que tenemos actualmente en la política mexicana es el de Porfirio Muñoz Ledo, que es parte de Morena y que sin embargo le ha dicho a sus compañeros morenistas que no son borregos, que tienen que estar acatando lo que se les está presentando y que tienen un trabajo superior para representar a quienes, para los que quienes trabajan. Entonces, básicamente ahí tenemos un ejemplo de cómo dentro de los mismos partidos hay discrepancias que no permiten justamente que representen la ideología que en teoría tienen y que presentaron en su declaración de principios. Con respecto a lo de Va por México, como mencionas, es un caso bastante curioso de la política mexicana.
porque resulta que debido a la coyuntura y al momento histórico que estamos viviendo, se han forzado a los partidos que antes eran, para empezar, el partido hegemónico, que era el partido del PRI, el partido que le hacía segunda, que era el partido del PAN, el partido que se supone que iba a combatir a estos dos, que era el PRD, se han tenido que unir, a pesar de que en teoría, digo en teoría porque es un hecho que en México los partidos no tienen ideologías o no las respetan, dicen una cosa y actúan de otra manera. Tenemos a un partido de supuestamente centro izquierda, como el PRI, con un partido de centro derecha, como el PAN, con un partido de centro, como el PRD, podríamos decir, trabajando juntos contra un supuesto partido de izquierda que actúa de derecha y habla como si no fuera de ninguno de los dos. Entonces, la situación actual de los partidos políticos en nuestro país es impresionante porque no están representando a nadie más que a sus propios intereses. No sé si tú quieras agregar algo. Claro que sí. Es que es como tú lo mencionas, amigo. No sé si conozcas un dicho que, bueno, es una frase que escuché dentro de un libro que era de filosofía política, que dice que los políticos, en el momento en el que lo único que buscan es la aprobación del electorado en vez de su bienestar, es el momento en donde ya no existe la política, sino es más que nada un show más, prácticamente. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viviendo actualmente en México y es una pesadilla, a mi parecer, debido a que existen casos que en un principio aparentaban ser buenos. No sé tu opinión que tengas sobre, por ejemplo, Ricardo Anaya, un ex candidato presidencial que a mí me representaba de cierta manera. Me gustaba el movimiento que él creaba y tenía un liderazgo en la forma en cómo hacer las cosas. A final de cuentas, perdió la congruencia al final de su trabajo, pero yo creo que como él lo único que buscaba era empezar a jalar a más gente, terminó siendo un youtuber más, terminó pareciendo un Luisito Comunica abrazando niños en Oaxaca, en vez de lograr el objetivo que él quería, que era acercarse al pueblo. No sé, tú ¿cuál es tu opinión, por ejemplo, de este candidato o otros que han hecho cosas parecidas para llegar a la... Ok, mira, pues tienes toda la razón. Ricardo Anaya es un caso muy particular porque yo me acuerdo que incluso los medios de comunicación le llamaban el joven maravilla, el milagro, casi casi mexicano, el político más impresionante de México, el más joven que había alcanzado los puestos más altos. Y, y de hecho muchas personas, incluyendo gente cercana a mí, consideraban que él era una buena opción para el país, consideraban que él sí iba a poder ser la competencia para empezar de Andrés Manuel y para continuar no solo la competencia, sino la mejor opción. ¿Y qué pasó? Perdió las elecciones rotundamente, como ya todos sabíamos que iba a pasar. Era algo que, digo, después de más de 20 años de campaña es imposible que no logres convencer a casi todo el país. Pero bueno, después de perder su primera elección presidencial, resulta que desapareció durante 2 años y reapareció apenas hace unos meses y reapareció justamente con una estrategia, no sé si llamarle morbosa, interesante, curiosa, graciosa, de intentar imitar lo que hizo Andrés Manuel durante 20 años con las tecnologías actuales. Es decir, dijo, bueno, ¿sabes qué? Si Andrés Manuel ganó por ir a recorrer todo el país, pues yo también lo voy a ir a recorrer. Pero aparte yo soy joven y sé manejar YouTube y sé manejar Instagram y Twitter. Entonces voy a hacer algo así como un reality show de la realidad de México. ¿Cuál ha sido el resultado? Que ha perdido la credibilidad que llegó a tener en algún momento. Esa es mi perspectiva. Yo creo que actualmente ya son pocos y los que siguen considerando son personas desesperadas con el actual gobierno, que lo siguen considerando una buena opción. Y es curioso porque inclusive durante su campaña, justo regresando un poco a lo de las ideologías, se supone que el PAN, y creo que estamos de acuerdo en eso, es de centro derecha. Sin embargo, Ricardo Anaya propuso un ingreso básico universal que es más bien de izquierda. Entonces empiezas a notar la desesperación de estos políticos que ya no saben cómo convencer al electorado para que voten por ellos y que ellos puedan llegar, pero realmente no han presentado una sola... Yo tengo su libro de Presente, Pasado y Futuro de México. ¿Cómo te lo pongo? No, no son propuestas.
lo podremos calificar de sofismo, hablar mucho sin decir nada, y es preocupante. Esa sería mi opinión con respecto a este candidato en particular. No sé si quieras agregar tú algo más. Yo voy a cerrar, ¿qué te parece? Para enfocarnos en el tema de la diversidad. Con lo que te digo, como ahora los candidatos lo único que buscan es acercarse más a la gente. Vemos casos como Samuel García, ícono de Twitter, con su esposa prometida Mariana Rodríguez. Vemos casos, por ejemplo, en el sur yo tengo muy presente a un candidato, creo que va a la gobernatura, no estoy seguro si es en Oaxaca o en Chiapas, pero también es un señor que busca tener más o menos una réplica de la campaña que están llevando ellos. Y la verdad, muy triste la situación, porque lo único que buscamos ahora como mexicanos, al menos las contadas personas que pertenecen a mi círculo de amigos, es alguien que de verdad proponga. Y como tú dices, todos lo que hacen es buscar la emoción del electorado, hacer que ellos se enganchen con su movimiento, creyendo que con ese los vamos a acabar. Otro caso súper fuerte de los del otro partido, vamos a derrotar a las instituciones, y ese tipo de emociones son los que hacen que la gente lo siga, pero ¿qué están siguiendo? Entonces ese es el impacto que nosotros tenemos que crear, que es también un tema que vamos a tocar al final de nuestra conversación, que es la elección informada. Entonces, pues bueno, eso es todo lo único que te quedaba por mencionar en esto. Volviendo a la diversidad dentro del electorado. No sé si nos quieras contar un poquito o sepas tú sobre monopolio político, cuáles son sus implicaciones. ¿Crees que es algo que existe? ¿Crees que es algo que sería, que pueda ser, bueno, que pueda perjudicar a los mexicanos? ¿Y por qué? Ok, a mí me gusta ser muy sincero con respecto a los temas de los cuales no poseo demasiada información, porque no me gusta justamente dar información errónea. Si te soy sincero, desconocía el término de monopolio político, pero te puedo hablar más o menos desde el conocimiento y desde lo que yo puedo interpretar de lo que es un monopolio y de lo que es el monopolio político. Pero antes de eso, quisiera tocar justamente el tema de la diversidad de ideologías, rápidamente, nada más para decirte por qué yo considero que es sumamente importante la diversidad de estas. Y es que inclusive si nos vamos a la filosofía, Hegel nos explica en la dialéctica que existen tres puntos, bueno, tiene tres objetos, tres puntos la dialéctica, que es básicamente la tesis, la antítesis y la síntesis. La tesis es la afirmación positiva, la antítesis es lo contrario a la tesis, es decir, chocan, son diferentes, y la síntesis es el resultado de justamente el choque de estas dos. ¿Qué podemos sacar de la dialéctica hegeliana o de la dialéctica en general dentro de la política? Que justamente tener ideologías diferentes en nuestro Congreso nos permite y nos lleva a conseguir ideologías nuevas que inclusive pueden ser mejores que las anteriores y que nos pueden presentar los puntos fuertes de ambas, resultando en beneficio para todos. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta con respecto a lo de monopolio político, quiero entender que monopolio político se refiere al hecho de que un solo partido tenga control sobre la mayoría de los congresos, ¿sí, no? O sea, por ejemplo, que el PRI hace 70 años que tenía control de todo y se le llamaba partido hegemónico. Si no, corrígeme, por favor. Exacto, sí, va para el mismo término. Ok, bueno, ¿qué opinión te puedo dar? Es un debate muy interesante y que nos podría dar para muchísimo más. El tema justamente de si es necesario o no que ya sea un solo grupo o una sola persona tenga el poder para poner orden dentro de una sociedad caótica. ¿Por qué te hablo de esto? Porque como persona que estudio la historia y como persona que he tenido que debatir con muchas personas con respecto a temas históricos, te pongo el caso de Porfirio Díaz. La gente que lo idolatra y lo defiende a muerte por decir que trajo orden y progreso al país y que solo él pudo haberlo, él lo hizo y nada más,
haciendo lo que tuvo que hacer, las represiones, el autoritarismo, la falta de libertad de expresión, que el positivismo y la segunda revolución, etcétera. Tenemos más o menos lo mismo con quienes defienden al PRI de sus inicios, al PRI de Lázaro Cárdenas, al PRI de Ruiz Cortines, al PRI de López Mateos, que te dicen el monopolio político, tomando en cuenta que estamos más o menos en la misma definición, es necesario para que haya un orden y un progreso en la sociedad y que ya después de que se haya hecho todo ese orden y progreso, podamos dar paso a la libertad de expresión y al pluripartidismo como lo tenemos actualmente. ¿Cuál es mi opinión con respecto a eso? Es que no considero que sea necesario estrictamente un monopolio político para poner orden a un país. Y te voy a decir cuál sería mi respuesta o mi contra, mi counter al monopolio político, que es justamente el gobierno de coalición. Y, por ejemplo, no es un gobierno de coalición el de Suiza, pero, por ejemplo, ahí seguramente ya sabes que, este, permíteme un segundo, en Suiza el Consejo Federal, que es básicamente algo así como el Poder Ejecutivo, lo componen 7 ministros, 7 personas, y de las cuales son 2 personas de un partido, 2 personas de otro partido, 2 personas de otro partido y una persona de un partido, justamente porque tienen un sistema pluripartidista. Y son partidos completamente diferentes, Partido Liberal Democrático, Partido Socialista, Unión Democrática del Centro, Demócrata Cristiano, que podríamos considerarlo un poco de derecha, etcétera, ¿no? El gobierno de coalición sería el ideal o lo contrario al monopolio político, porque a diferencia del monopolio político en el cual un solo partido tiene el poder, en el gobierno de coalición, múltiples partidos que representan múltiples ideologías y en un supuesto muy ideal lo llevan a cabo, es decir, sí representan esas ideologías, sí representan ese grupo de población, gobiernan juntos. Y volvemos al punto que te mencionaba cuando comencé a platicar de ese tema, cuando hay diferentes posturas, pueden surgir cosas mejores. Entonces, yo creo que esa sería mi aporte con respecto. Muy buena aportación, amigo, de verdad. Yo creo que es la mejor manera de decirlo. La configuración en la que mencionas, la verdad, yo no tengo tanto conocimiento sobre estructura política internacional, pero sí te voy a decir algo. La verdad es que aquí tenemos, por ejemplo, dos casos. El caso de China, en donde un partido ha gobernado durante todo un tiempo y ellos, lo que veo en su caso de éxito, por ponerle un nombre, es que tienen un plan de nación a muy largo plazo. Entonces, ellos como sociedad han logrado seguir este plan que se propusieron, por darte un número, en los 80s y hasta ahora han logrado seguirlo al pie de la letra por la hegemonía que hay dentro de un solo partido. Y luego están casos como este que tú mencionas, que desconozco su plan de nación y su estructura dentro de la historia, pero sí me imagino que esta diversidad que ha habido en la representación ha permitido que pues, su futuro no sea un caso como los que tenemos presentes, en los cuales no podemos, pues de verdad, tener un gobierno. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, en este caso? ¿México necesita un gobierno autoritario o tú crees que podría llegar al desarrollo a su desarrollo, a su máximo potencial, con un gobierno colectivista, tomando en cuenta hechos como que, por ejemplo, nuestra política sigue en pañales, lleva nada más 20 años en desarrollo y la verdad, esos 20 años siguen en duda. Por lo tanto, los mismos partidos han demostrado que pues su habilidad para la representación se ha mantenido en cómo llegar a la gente. Entonces me gustaría saber tu opinión sobre esto. Me gustaría, sí, cuéntame. Ok, pues respondiendo a tu pregunta, ¿México necesita un gobierno autoritario para conseguir el progreso? La respuesta corta, desde mi punto de vista y desde mi conocimiento, no. Y justamente considero que esta creencia de la necesidad de un gobierno autoritario viene de la pésima política y de los pésimos políticos que tenemos actualmente, que nos han llevado a creer que justamente necesitamos una sola persona, que un héroe, que un mesías autoritario venga y les dé la madre a todos, perdón por la palabra, ponga orden
Y ya después, pues ya nos preocupamos después por la libertad de expresión, los derechos humanos, todo eso, eso viene después. Primero ponemos orden. Yo te puedo decir que no ha funcionado así. Ni en la historia de México, ni en la historia de ningún país, el gobierno autoritario en un principio ¿cómo te lo explico? No está estrictamente relacionado, es decir, no es igual, gobierno autoritario no es igual a progreso necesariamente. Múltiples casos te puedo poner, pero eh, ¿sí me escuchas? Me dice que se desconectó mi internet. ¿Todo bien? Ah, ok. Pero bueno, entonces, ¿cuál creo yo que es la solución a este problema? Si no es el gobierno autoritario, entonces, ¿qué necesita la política mexicana para que llevemos a México al lugar que se merece? Volvemos al punto. Necesitamos, por empezar, una generación política que esté comprometida no con sus intereses personales. Es decir, que no digan, me voy a hacer político porque mi tío es político y le pagan cada que es campaña y pues ya voy a tener dinero y de eso voy a vivir toda mi vida. Necesitamos una generación de políticos similar a la que alguna vez tuvimos justamente en el constituyente de 1857. Seguramente has escuchado hablar de la generación de los liberales, de Benito Juárez, Melchor Ocampo, de los conservadores como Lucas Alamán del comienzo de nuestra historia. Esos eran verdaderos políticos con ideologías que defendían a muerte, que tenían un plan, que lo querían llevar a cabo y que creían que era lo mejor para el país, no para ellos, para los mexicanos, para México. Necesitamos una generación similar, una generación que se dedica a la política no para beneficio propio, sino para beneficio de para quienes trabajamos. Bueno, para quienes trabajan básicamente. Entonces, si combinas la generación adecuada, es decir, una generación que comúnmente está harta de ver políticos tan nefastos, de ver a Sergio Mayer, a Carmelita Salinas, a todos estos que dices de dónde salieron y por qué, porque no representan a nadie más que a los que ven telenovelas, que seguramente por eso votaron por ellos, no tienen un proyecto político. Esta generación de jóvenes que vivió con esto se harta y entonces dice, ¿sabes qué? Yo me voy a meter a la política y lo voy a hacer diferente. Y cuando combinas eso con suficiente conocimiento histórico, político, cultural en general, y les logras, bueno, no sé si sería les logras, pero ellos consiguen u obtienen la tolerancia suficiente, la empatía suficiente para comprender que hay personas que piensan diferente a ellos. Entonces, cuando combinas esos dos factores, puede que se dé un gobierno de coalición. Y puede que con ese gobierno de coalición, con esa generación en específico, México entonces obtenga el progreso que necesitamos, por justamente lo que hemos venido mencionando a lo largo de toda la plática. Pero hay que tener cuidado, porque si esa generación no llega y esos factores no se juntan, la gente va a caer en la necesidad de creer que sí se necesita un gobierno autoritario y eventualmente va a aparecer un listo que se va a aprovechar de eso y vamos a tener otra vez un gobierno autoritario en México, ya sea por golpes militares, ya sea por un golpe por la vía legal, pero vamos a tener un gobierno democrático y no va a ser hasta que perdamos todas las libertades y derechos que hemos obtenido que los vamos a comenzar a valorar. Entonces, ese tema es muy peligroso y yo creo que sí es muy necesario que lo platiquemos lo suficiente y que le demos la suficiente difusión para evitar que se caiga en esta necesidad. Pero bueno, esa es mi perspectiva. No sé si tú quieres. Solamente decir que estoy de acuerdo contigo. Desde mi perspectiva económica, nosotros vemos principalmente el punto de la eficiencia. Entonces, en cuanto a desarrollo político, un gobierno autoritario puede ser muy eficiente de ciertos modos porque ahorra muchos pasos al momento de la toma de decisiones, pero a final de cuentas, como tú bien dices, cosas como, por ejemplo, libertad de expresión o simplemente el hecho de que no se te pueda tomar en cuenta porque la persona con la que estás dirigiendo no tenga esa perspectiva, puede ser un error muy grande para muchos. Ahora, volviendo a la eficiencia, tendría que yo preguntarte, ¿tú crees que el sistema político mexicano que existe el día de hoy, te estoy hablando de un poder ejecutivo en donde tenemos un presidente, gobernadores, presidentes municipales, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, ¿lo consideras eficiente? ¿Lo consideras a lo mejor demasiado grande, demasiado burocrático? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ok, esta pregunta justamente iba a hablar del tema, no esperaba que me lo preguntaras, pero qué bueno que lo hiciste. El problema del sistema político mexicano actual
es que estamos combinando dos factores que cuando se combinan no funcionan y que lo ha demostrado la historia de nuestro país, y que es justamente el presidencialismo, es decir, centrar la mayor autoridad en el presidente, que esto viene es un legado de la revolución y del porfiriato, justamente de creer que se necesita un gobierno autoritario para saltarnos pasos y que se haga todo, es decir, el presidencialismo, y un sistema pluripartidista, que es algo completamente opuesto. Es el pluripartidismo supuestamente busca que muchísimos partidos, que aparte no tenemos tantos, aunque parezca que sí tenemos muchos, a diferencia de otros países, todos compitan por alcanzar el poder. ¿Y qué pasa? Que como combinamos presidencialismo con sistema pluripartidista, entonces tenemos a un presidente fuerte que logra arrastrar a todo su partido, y entonces tenemos un partido, entre comillas, bueno, no hegemónico porque no estamos en ese punto, pero sí un partido que tiene la supremacía por el resto de los partidos. Y entonces no tenemos lo que se supone que estamos buscando, que es un sistema pluripartidista para representar distintas ideologías y que entendamos entonces la importancia de las ideologías en el Congreso. Eh, con respecto a si es demasiado burocrático el gobierno actual, sí. Tiene algunos procesos que inclusive, bueno, yo que estoy estudiando ahorita derecho, mis profesores me dicen que pues están ahí para rellenar, o sea, no tienen un sentido real, son cosas que no tendrían por qué tener tantos pasos, entre otras cuestiones. Con respecto, por ejemplo, a los gobiernos municipales, tenemos un problema porque, por ejemplo, en Puebla, no sé si te enteraste, el gobernador le quitó el poder de la policía municipal a la presidenta municipal, es decir, violó la independencia de la alcaldía, de la presidencia municipal, con respecto a la del gobernador. Entonces tenemos gobernadores que no respetan a los municipios, no respetan que ellos puedan trabajar en su localidad, que es el chiste. Los municipios no están ahí de adorno, sino que la ley mexicana, el sistema político mexicano prevé que obviamente, pues si tú vives en el municipio, tú vas a saber qué es lo mejor para tu municipio y vas a saber cómo mejorarlo porque pues vives ahí. Un gobernador que viene de otro estado o que viene del final del borde del estado no sabe qué pasa en tu municipio. Entonces, tenemos un sistema que en el papel no está mal, en la práctica es nefasto y nos genera muchísimos problemas tanto nacionales como internacionales. Caso más reciente, el asesinato de la mujer en Tulum. Es un problema del municipio en el cual ya se metió el Estado y en el cual tienen presiones del presidente, no se respeta la autonomía y no se mejoran las situaciones porque se les está enfocando de manera errónea. Entonces, si hay mucha burocracia, en el papel está bien, pero en la práctica no, se puede mejorar muchísimo más y se necesita mejorar muchísimo más porque necesitamos justamente un gobierno eficiente, un gobierno bien estructurado, no solo en el papel, sino también en la práctica, para que entonces México pueda sentir ese desarrollo, ese avance, decir, bueno, ya estamos, un ejemplo entre tú y yo, cuando jugamos las retas en la cancha del parque, si no te llevas bien con tu compañero y no le hablas, no te va a pasar el balón para que metas un gol, no van a funcionar cohesionados, funciona parecido, obviamente muchísimo más complejo con el gobierno. Pues yo creo que es lo que te podría decir en este momento con respecto a esto. Es que efectivamente, lo que tú haces mención, por ejemplo, ¿sí me estoy escuchando? Sí. Lo que tú haces mención, por ejemplo, el caso de los municipios, yo creo que es algo primordial, porque aquí en Querétaro, al menos, se han visto casos en donde efectivamente los mismos gobiernos estatales no aceptan los propios derechos de los municipios. Son casos en donde este, existen muchas descuidos, existe autoritarismo en ciertos casos, en donde los propios municipios ya no saben ni qué hacer, cuando en realidad ellos son los primeros que deben de enfrentar los problemas. Aquí, por ejemplo, tenemos una sociedad bastante tranquila en Querétaro, pero al mismo tiempo, si tú vas a ciertos municipios, sí puedes llegar a ver cosas que, por ejemplo, a comparación de la capital, nunca sucederían. Entonces, a final de cuentas, yo creo que es muy importante y desde mi punto de vista como economista, que se haga una redistribución del mismo presupuesto para que los municipios tengan más fuerza. Porque a final de cuentas, como tú dices, son el primer punto de encuentro con el gobierno. Entonces,
si nosotros creamos municipios fuertes, el resto del estado va a ser fuerte. Por lo tanto, la nación lo va a hacer. Perfecto. ¿Quieres dar por terminado con este tema? Estamos hablando sobre la diversidad dentro del Congreso, diversidad dentro del gobierno, Poder Ejecutivo. ¿Tienes algo más que incluir antes de que pasemos a la siguiente? Em, pues si quieres nada más como una breve recopilación de todo lo que estuvimos diciendo y nada más un último ejemplo que no mencioné hace rato con lo del constituyente del 57. Un ejemplo de la importancia de la diversidad de ideologías desde el punto de vista histórico son las que ocurren durante los constituyentes. Puede ser el del 17 o el del 57, bueno, de las constituciones del 17 o del 57 o del 24, etcétera. Pero ¿a qué voy? Es necesario porque, por ejemplo, los liberales del 57 querían que se aceptara la libertad religiosa y que no fuera la católica la única legal, etcétera. Ellos como liberales traían estas ideas, pero los conservadores, que podríamos decir lo veían desde otra perspectiva, se dieron cuenta de que no era posible o de que no era viable porque más del 95% de la población mexicana era católica. Los conservadores en ese momento mencionaban que el único vínculo que mantenía unido a México era la religión católica. Entonces, este es un breve ejemplo de por qué es importante, porque a veces tú, desde tu punto de vista, no te das cuenta de factores que pueden influir en algo tan importante como la unidad nacional. Incluso en la actualidad, bueno, en el censo de 2010, 82.7% del país sigue siendo católico. Entonces, ahí es donde entonces puedes empezar a ver cómo es de importante la diversidad de ideologías para que te digan lo que tú no ves, lo que tú no te das cuenta. Pero bueno, si gustas podemos pasar al siguiente tema. Listo. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, como siguiente tema, y este es uno bastante padre, y no creo que nos tome tanto tiempo, es los medios de comunicación. ¿Qué es lo que representan? ¿Cómo funcionan para nosotros? ¿Qué es lo que pueden llegar ellos a afectar? Algo que yo puedo mencionar, por ejemplo, en el caso de nuestra generación. Eh, Se han hecho estudios de que la generación X podemos llegar a ser un poco más influenciables que otras, debido a ciertos estímulos y la facilidad de nosotros estar expuestos a distintos temas. Entonces, ok, si me escucho, si me llego a perder, amigo, te agradecería me lo notifiques. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, ¿qué representan los medios en México hablando específicamente sobre la política? No sé si nos quieras contar algo tú al respecto, amigo. Ok. Mira, sí es muy interesante lo que mencionas, justamente que nuestra generación es una de las más influenciables del mundo, bueno, entre el resto de generaciones. Es muy acertado. Y es que justamente existe un efecto que se llama el efecto bandwagon o efecto de arrastre, en el cual, por ejemplo, ahorita que estamos en elecciones intermedias, la gente, y en específico nuestra generación, que es más susceptible a este tipo de cosas, cuando ve una encuesta y ve que pues, de repente este candidato o este partido va ganando y está indeciso, es decir, no sabe por quién votar o no le sabe a la política o no le interesa y nada más dice, bueno, voy a votar porque sí, porque me lo pidió mi esposa, mi hijo, mi tío, lo que sea, voy a votar. Este efecto bandwagon o efecto de arrastre hace que esas personas indecisas voten por el que va ganando y que la única razón por la que hayan votado es porque él va ganando. Y aquí entonces podemos ver una influencia de los medios de comunicación, de cómo con su discurso pueden convencer a los indecisos, inconsciente o conscientemente, de que voten por un partido o por otro. Y entonces tenemos un problema, porque los medios de comunicación a veces no te dan la información tan digerible cuando no le sabes. No sé si me explico. Por ejemplo, a veces te la hacen muy complicado, te dan tecnicismos, te hablan del panorama internacional y escuchas a 30 personas de 70 o más años hablando de política, cuando los que van a votar en su mayoría en estas elecciones son jóvenes de entre 18 y 25 años, que o no les interesa o no les saben mucho. Y lo que ellos dicen en la televisión, lo que ellos dicen en la radio, lo que ellos dicen en vivos de Facebook, de YouTube, sí influencia demasiado en las decisiones que toma el electorado. Otro ejemplo que te puedo poner rápidamente, o más bien otro problema justamente,
de los medios de comunicación, ahí sí, tanto en toda la política como específicamente en el tema de las elecciones, es el de la tergiversación de la información. Es decir, te presentan una información mal estructurada, te la cambian de palabras, te la cambian de por dónde va, o los famosos títulos que últimamente se hacen muy presentes, de cómo dicen, una mujer asesina a su marido y un hombre, no, fallece esposa de un hombre porque le pegó, los títulos, ¿no? Estás tergiversando la información, estás utilizándola a tu favor para cumplir con tu discurso. Y dentro de la política es muy interesante cómo esto puede influenciar, porque a veces con acontecimientos políticos, como por ejemplo el más reciente del artículo transitorio agregado a la reforma del Poder Judicial, de la supuesta ley Saldívar, que le da 2 años más al presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué pasa? Tú lees títulos que dicen, se viola la división de poderes, se está acabando la democracia, va a haber dictadura, y te dan una información que tú no entiendes porque tú no le sabes al derecho, te dan unos artículos que en tu vida has leído porque no tienes una constitución y no la quieres buscar, te dan tesis de la Suprema Corte de Justicia que incluso como estudiante de derecho te puedo decir que son algo complicadas de entender y te la tergiversan toda para venderte lo que ellos quieren venderte. Y entonces tenemos un problema porque ahora tienes a mucha gente que no le sabe repitiendo lo que le dijeron unas personas que maldadosamente querían que dijeran eso. Y tenemos entonces una sociedad completamente desinformada, completamente volátil, porque cuando hay mucha desinformación todo se vuelve, puedes explotar en cualquier momento y pueden ocurrir muchísimas cosas. Y, y específicamente en las elecciones la tergiversación también es un factor importante. Por ejemplo, en Nuevo León, lo de Samuel García y sus vínculos con el narco, en la que sacan a un Samuel García de 9 años, yo no me acuerdo qué hice a mis 9 años, pero sacan a Samuel García de 9 años con 2 narcotraficantes y entonces empiezan a decir que él está vinculado con el narco. Desconozco si está vinculado o no, yo no me estoy tomando ninguna postura al respecto, pero te estoy demostrando cómo podemos ver estos ejemplos en la vida real. Y tú dices, oye, bueno, ¿y Samuel García de 9 años ya se había postulado para gobernador? No, me estás tergiversando la información, me lo estás vendiendo como un narco cuando tenía 9 años. Entonces, yo creo que este es dos de los principales factores o dos de los principales puntos sobre los cuales influyen o utilizan los medios de comunicación para influenciar en la política y en las elecciones. No sé si quieras agregar tú algo más. Solamente, pues darle una segunda, hacerle segunda a lo que tú me dices, amigo. Como bien dices, el ciudadano mexicano promedio de nuestra edad puede llegar a ser bastante influenciable y al mismo tiempo la gente ya lo sabe. Entonces muchas personas se aprovechan de eso. Ya hemos visto casos como, ¿sabes cuál es el que yo tengo súper presente? El que hicieron con el que ahora es candidato a la presidencia municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, y su vínculo con el Partido Revolucionario Institucional. Algo completamente incierto, que él no lo puede afirmar por ninguna parte y al mismo tiempo, él, pues, nada que ver, ¿sabes? Entonces, a final de cuentas, lo que nosotros tenemos que encontrar es la manera de llevarles el mensaje correcto. Sean, no sé si has visto, pero por ejemplo, aquí en Querétaro, Coparmex trae la campaña en donde busca crear esta cultura de informarte bien sobre la importancia de llevar o sea, leer por completo las noticias, de ser objetivo en lo que estás leyendo. Entonces, ese tipo de cosas nos permite a nosotros como jóvenes, pues empezar a creer, pero a final de cuentas, como tú bien dices, o no les saben o no les interesa. Entonces, hay que buscar la manera de acercarnos más a los jóvenes y que estos mismos jóvenes entiendan la importancia y el impacto que puede llegar a tener su voto. Entonces, pues eso es lo que yo opino al respecto. No sé si quieras hablar de casos que, bueno, ya son de la vieja política, como o bueno, yo tengo una pregunta para ti. No sé si, qué opinión tengas al respecto, pero algo que yo tengo muy presente es como
la alta exposición que tuvimos a esta ideología de izquierda que había en su momento. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Una de las teorías que yo he creado a través del tiempo es por la cual la gente se volvió tan afines a Andrés Manuel y a su movimiento, es porque nos lo estuvieron metiendo en las telenovelas, en los medios, en canciones. No sé si conozcas el grupo Molotov, muy, muy padrísimo en su tiempo. Yo llegué hasta ser fan de la canción, Give Me the Power, quién sabe qué. Pero a final de cuentas, ese tipo de cosas, tú las ves en un principio como una simple canción, una simple expresión. Pero si te das cuenta, esto puede ser alguna manera de manipular a las personas a cambiar su ideología o a adoptar rencores o sus propias ideologías que no les pertenecen. No sé qué opinión tengas. Sí, qué punto tan interesante acabas de agregar. No se me había cruzado por la mente la influencia que pueden tener los medios en ese aspecto. Y tienes toda la razón. Digo, hay muchísimas teorías conspirativas de cómo gobiernos o instituciones te venden una ideología que tú compras inconscientemente, que te la meten en una revista o en una caricatura o en una canción. No sé si escuchaste la teoría, que no sé si ya, bueno, la hipótesis que no sé si ya se comprobó, en la cual la CIA en Estados Unidos durante los 50 promovió a ciertos artistas y les dio ciertas cantidades de dinero y ciertos proyectos para que hicieran canciones para que la gente de raza negra se sintiera inferior. Y entonces así manipular cómo se conformaba la sociedad estadounidense. Desconozco completamente la realidad o la falsedad de esta teoría conspirativa, pero bueno, hay un hecho que sí es real. No sé si conoces a Brad Welton de TikTok, no sé si te suene. También hace videos de historia, pero hizo un video muy interesante en el cual explica cómo, por ejemplo, específicamente en la plataforma de TikTok, que lo vamos a tomar ahorita como un medio de comunicación, el algoritmo te va guiando poco a poco conforme a tú vas viendo e interactuando hacia un lado específico donde hay videos específicos que encajan con lo que tú estás intentando creer o con lo que tú creíste. Entonces, por ejemplo, si tú eres alguien de súper izquierda y empiezas a interactuar o interactuaste con un video, la plataforma poco a poco te va mandando solo a videos de izquierda y cada vez más radicales y más radicales y más radicales. Y de repente tú te convences y dices, sí, yo soy de izquierda. No tienes ni idea por qué, pero tú dices, ¿sabes qué? Ellos tienen razón, yo soy de izquierda. No por tu criterio, sino porque te influenciaron hasta creer que tú eras de izquierda. Pasa lo mismo con los de derecha. No es que, ¿sabes qué? Estoy harto de la libertad de expresión. Ahora yo soy fascista y el autoritarismo es el mejor sistema de gobierno. Y ves puros videos de chavos que te dicen lo mismo, te dicen es que los derechos humanos, y es que los militares son los mejores, y es que Porfirio Díaz, y es que, y ya. Y tú dices, sí, tienen razón. Tú en tu vida has leído o investigado sobre el tema por tu cuenta, pero tú ya sabes, porque ellos te lo dijeron, que tú estás de acuerdo con eso. Y podemos ver una influencia en ese tipo. También lo podemos ver como tú mencionaste, toda la campaña de Andrés Manuel fue así. Se vendió como la mejor opción, se vendió como la única opción y se vendió como el salvador de México. ¿Y qué pasa cuando repites suficientes veces una mentira? Te la crees. Y cuando la repites y lo divulgas, se la creen. Y ojo, yo no estoy ahorita diciendo que Andrés Manuel es lo peor que le ha pasado a México, ni lo odio, ni nada. Quienes me siguen, y seguramente tú que también has visto algunos de mis videos, sabes que soy muy objetivo con este tema. Pero es una realidad que Andrés Manuel manipuló o utilizó los medios para manipular lo que creían las personas. Y lo sigue haciendo hasta la fecha. Un ejemplo, y creo que va acorde a lo que tú mencionas, son las mañaneras. No hay ejemplo más obvio que las mañaneras de cómo un medio de comunicación se puede utilizar para influenciar y manipular a un sector de la población. Te mencionan información tergiversada, lo de las mañaneras, eso sí, te lo puedo mostrar con datos en las manos. Te presentan información tergiversada, información equivocada, o de plano ya te mienten, ya descaradamente, pero la gente que lo ve se lo cree y dice, sí, vamos bien con las vacunas, vamos bien con la pandemia, vamos bien con la economía, vamos bien con la seguridad, vamos bien con todo. Todos ellos, todos los que dicen que no,
lo odian, tienen algo contra él. Y es un claro ejemplo de cómo influencian los medios en lo que uno cree y en lo que uno no cree y en lo que uno cree correcto y en lo que uno cree incorrecto. Y pues ya, es mi aportación con respecto a lo que me preguntaste. Aquí te voy a presentar también como para que conozcas de dónde vengo con esta hipótesis. Puedes buscar en YouTube, yo sigo un chavo que tiene una cuenta que se dedica a criticar cine, por llamarlo de alguna manera, se llama La Caja Maldita, algo así. El punto es que hace mención sobre este cine que tiene movimientos sociales como de manera discreta. Va desde casos en donde Disney hacía campañas antifascistas y estaban en contra del nazismo en películas o videos en donde los tres cerditos, el lobo se disfrazaba de judío, el pato Donald, en donde literalmente se unía al ejército nazi, cosas así que son una forma de expresar esta manipulación de las personas hacia un objetivo. Esto no es el único caso en Estados Unidos. En Corea del Sur también ahorita está muy presente el cansancio a su sistema educativo. Si mal no ubicas la película, la que ahorita se puso de moda, Parasite, ese es un ejemplo clarísimo. Hay unas películas animadas muy buenas en donde se presentan este mismo caso y al final de cuentas no sabemos hasta dónde esta expresión de un problema que hay dentro de la sociedad puede ser en realidad una manipulación para que las personas quieran seguir a ese movimiento. Entonces es algo muy peligroso. Sí. No, perdón, no te quería interrumpir, pero es que justamente ahorita que lo mencionaste, por ejemplo, el cine de oro mexicano, con todos estos temas de la Revolución Mexicana y del combate al régimen autoritario y del clásico estereotipo del macho mexicano, charro, con bigote y bebedor y machista, tienes toda la razón, influencian absolutamente el comportamiento de una sociedad entera y el que considera correcto y el que considera incorrecto. Entonces, gracias porque a veces necesitas que otra persona te repita algo para que te des cuenta que pasa. Y pues nada, simplemente quería hacer... Es que exacto, es una teoría que yo me he llevado tiempo a tiempo y la verdad es que pues me he dado cuenta de que es realidad, porque pues a final de cuentas, no sé si a ti te pase, algo que yo tengo ahorita muy presente es el por qué yo traigo esta idea de que unidos y trabajando juntos por un bien común es lo mejor. Y a final de cuentas puede que tenga razón, pero ¿qué crees? Eso no pudo haber nacido de mí, claro, pero yo nací en la era de los Vengadores, en donde los superhéroes se unían para defender un bien común y cosas así que tú dices, ¿tu ideología es tuya o simplemente estás siguiendo los pasos de tus héroes, ¿sabes? Entonces es eso. Y te digo, repito, nada más para terminar, no son casos solamente de la derecha, se ha visto perfectamente cómo lo hacen en la Unión Soviética, también su propio cine. Recuerdo que llegué a ver también casos sobre cortos que tenían ellos en donde hablaban sobre la importancia de la lucha de clases, muchísimo hate contra el capitalismo. Entonces es algo bastante padre, pero al mismo tiempo es muy peligroso. ¿Cómo puede ser manipulada una generación solamente por eso? ¿Quieres incluir algo más antes de que pasemos al último tema? No, adelante, yo creo que podemos concluir esta... Perfecto. Creo que ya me escuchó. Vamos a pasar entonces a la última del día de hoy, que es libertad de expresión y participación ciudadana. Joya de tema. Con esto queremos hablar sobre movimientos Hermano, juveniles. se te cortó. También queremos hablar sobre las distintas formas de expresión. Te estoy hablando sobre feminismo, te estoy hablando sobre los chavos que traen ahorita muy fuerte también el anarquismo en ciertas partes de la ciudad.
movimientos como el Provida, que también son movimientos a final de cuentas, y todas estas participaciones juveniles. Primero quisiera saber tu opinión sobre qué tan importante consideras que es la participación de los jóvenes dentro de... Ok, pues respondo rápidamente a tu pregunta. Entonces, la participación de los jóvenes en la política, me mencionas, ¿verdad? Sí, yo creo que es fundamental. Básicamente, digo, también considero que está un poco idealizada esta idea de que los jóvenes son lo máximo y de que siempre van a ser los jóvenes los que generan el cambio. Creo que está un poco sobreidealizada, pero tampoco creo que esté del todo mal. Es decir, los jóvenes definitivamente traemos una ideología distinta a las de las generaciones anteriores. En algunos casos para mejor y en algunos casos para peor. Confío, creo y he tenido el gusto de que la mayoría de los que yo conozco son para mejor. ¿A qué quiero ir con para mejor? Que en lugar de querer imponer tu ideología, estás dispuesto a aceptar las demás, estás dispuesto al diálogo. Y es una cualidad que al menos yo, no sé tú, solo he visto presente en aquellos que son más jóvenes. Creo, yo recuerdo que esto lo leí hace años, hay un estudio en el cual se presenta que es inclusive un factor biológico el hecho de que las personas mayores no acepten ideas nuevas. Incluso pasa con la música. Hay estudios, no recuerdo, y perdóname si te estoy dando mala información aquí, por favor, corrígeme, eh, que la gente mayor ya no acepta la música nueva, es decir, una persona de 70 años es muy complicado que quiera escuchar reggaetón o a Bad Bunny, porque ya su cerebro ya no da. No soy médico, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, estoy hablando desde mi desconocimiento y puede que esté dando mala información, pero yo recuerdo haber leído esto. ¿Y a qué quiero llegar? Que la importancia de la participación de los jóvenes en la política es vital porque justamente traen bueno, una serie de nuevas ideas que se pueden implementar en la mayoría de los casos y que pueden ser para mejor para toda la sociedad, tanto para los jóvenes como para los adultos, como para los adultos mayores. Entonces, ¿cuál es el problema? Que son pocos los jóvenes que quieren participar en la política. Yo creo que la importancia es clara, es evidente. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que los jóvenes son un factor importante de cómo va a ser nuestro país o el mundo en un futuro, pero tenemos el problema de que no nos interesa la política. Eh, los jóvenes ya nos cansamos de la política, ya no queremos pensar en política. Somos pocos realmente los que nos dedicamos a este tema de la política y lamentablemente he tenido el disgusto de conocer jóvenes que se dedican a la política con ideas anticuadas, es decir, con ideas de, pues yo tengo un tío, te repito, que es político y pues yo soy joven, pero me voy a meter pues, porque ya ahí tengo trabajo seguro. O mi tío es un alto funcionario de no sé dónde y pues ya ahí tengo palanca, pues me voy a meter a estudiar esto para que me... Es lamentable. Entonces, la importancia es clara, pero ¿qué te puedo decir? Como tú bien dices, y la verdad es que sí es algo muy triste. Por ejemplo, aquí en Querétaro sí existen los casos, pero también hay muchos liderazgos bastante, vamos a llamarlos optimistas. Gente, por ejemplo, de redes como esta, no sé si conozcas la de tu estado o habías oído antes de nosotros, la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Ok. En realidad es un instituto bastante padre, porque aquí lo que buscan es crear esta pluralidad dentro de dentro de nuestras ideologías, porque uno, como tú bien dices, somos flexibles en cuanto a nuestra mente todavía, debido a que pues podemos tomar ciertos aspectos de una ideología, tomarlos para otra, y eso puede crear un valor agregado a nuestro trabajo, por llamarlo de alguna manera. Y, pues como tú bien dices, la política mexicana, como es ahora, está, vamos a decirlo, como que peligrando en el sentido en el que la gente ya está harta de lo que es el movimiento actual. Entonces necesitamos jóvenes o al menos personas con la intención de verdad cambiar este sistema. No estoy hablando de una quinta transformación o lo que sea, pero sí estoy hablando de verdad tener un movimiento en donde los jóvenes ofrezcamos este cambio, o al menos no los jóvenes, pero sí una generación nueva, limpia, en donde nuestro
nuestra ideología sea nuestro motor en vez de nuestros objetivos. Algo que te puedo contar de la participación que he tenido en los distintos partidos políticos dentro de mi entidad es que no estamos perdidos, pero lo que sí está perdido es la confiabilidad que hay dentro de estas instituciones. Entonces, por mucho que traigamos a representantes dentro de nuestro estado Querétaro, que pues a lo mejor vienen de partidos que pues ya tienen una muy mala imagen, pero son muy buenos perfiles. Entonces, a eso nos puede llevar hasta al siguiente tema y es con el que concluiríamos el día de hoy, participación informada. Como bien dices, elecciones intermedias, 6 de junio, no por nada estamos inundados en nuestras redes sociales de anuncios de política. Yo he escuchado el Ponte Nuevo Nuevo León, aunque estoy en Querétaro. Hemos visto muchísimo, muchísimo sobre esto. Te agradecería si nos cuentas por qué tú crees que es importante, aunque ya lo hemos mencionado, la participación informada y también qué es lo que le recomendarías a las personas que nos están escuchando para de verdad creen una participación que pueda dar un cambio. Ok, justamente este tema lo he tocado en mis últimos videos de TikTok y es muy interesante. La importancia para empezar, de la participación ciudadana y para continuar de una participación ciudadana informada es vital para la mejora de nuestro país en todos los aspectos. Y te pongo un ejemplo muy rápido y lo podemos hablar en este momento. Eh, Estamos tan desinformados que no vemos la importancia de los diputados en la política mexicana, en el gobierno mexicano. ¿Y cómo te puedo decir que sé que efectivamente no les damos la importancia que se merecen? No sabemos quiénes son. Si yo ahorita salgo a la calle y le pregunto a alguien, oye, ¿qué diputado te representa? No me va a saber dar una respuesta. Si le pregunto su distrito electoral, no me va a saber dar una respuesta. Si le pregunto qué es un distrito electoral, muchísimo menos. Pero bueno, eso ya es más a profundidad. Lo básico es que no saben el nombre. ¿Y cuál es el problema? Que actualmente en México no estamos votando por los candidatos para diputado. Estamos votando por el partido para los diputados. Es decir, tenemos una política pésima, una política nefasta, y justamente el hecho de que los partidos políticos saben, porque los partidos políticos no son tontos, están llenos de gente brillante, que lamentablemente en muchas ocasiones son brillantes para mal, pero brillantes a fin de cuentas. Ellos saben que la gente no va a ver quién es el candidato, de dónde salió, qué estudió, qué propuestas tiene, si tiene algún tipo de trayectoria, si tiene alguna propuesta viable, si la propuesta que te está presentando sirve o no. Como ellos saben que la gente no va a ver eso, meten a cualquier persona que saben que va a votar a favor de lo que ellos le digan. Y ahí entonces empezamos a darnos cuenta de cuál es la importancia de una participación ciudadana informada. Si los partidos políticos se dan cuenta y dicen, oye, ¿sabes qué? Ya hay protestas porque pues resulta que ya no son tan tontos, ya saben que les estamos poniendo un candidato basura para que aprueben nuestros proyectos y saben que esos proyectos ni les sirven o no se pueden llevar a cabo y simplemente van a gastar tiempo y dinero bueno, de nosotros en tratar de llevar una propuesta que no funciona. Y entonces cuando eso pase, los partidos políticos van a decir, ¿sabes qué? Ya no podemos seguir metiendo a cualquier candidato. Tenemos que seleccionar bien un candidato y plantear bien una propuesta, porque si no se nos van a venir encima. Hay que recordar que así no tengamos un fusil de asalto AK-47 y un lanzamisiles técnico, seguimos siendo mayoría y seguimos teniendo la capacidad de presionar a las autoridades, y en este caso a quienes nos representan en la política, que son los partidos políticos, de que hagan lo que nosotros consideramos que se debe hacer. Con esto no te estoy incitando a una revolución ni te estoy incitando absolutamente a nada. Simplemente te estoy diciendo que si hay una ciudadanía informada y hay una ciudadanía que le interese, entonces vamos a empezar a ver una mejoría. No en 3 años, no en 6, no en 10, pero vamos a empezar a ver una mejoría gradual, progresiva. Y entonces en un futuro vamos a poder decir, ¿sabes qué? Los debates y las marchas y las críticas y todo lo que hicimos cuando estábamos jóvenes valió la pena porque actualmente ya tenemos candidatos que sí están proponiendo cosas que nos funcionan o e inclusive que se pueden llevar a cabo. Es que eso, no sé tú qué opines, pero es que eso a mí ya se me hace algo completamente ridículo.
que hayan llegado al punto de considerarnos tan tontos como para proponer cosas que ellos saben que no se pueden llevar a cabo. Uno de los más recientes que estuve hablando en TikTok y que hablé, bueno, que vamos a hablar ahorita, es el tema de la pena de muerte. Hay candidatos que te proponen la pena de muerte o las penas de mutilaciones o no se puede. Y me vinieron licenciados en derecho y magistrados en derecho, porque ya resulta que todos en TikTok son expertos en la materia, a decir que sí se puede, que es muy sencillo, pues cambias la constitución y te sales de tratados internacionales. Mañana se hace, ¿cuál es el problema? Ellos saben perfectamente que no se puede. Hay de reformas constitucionales a reformas constitucionales. Y el tema de la pena de muerte es muy delicado. Y hay tratados internacionales que si bien sí te puede salir, es un riesgo absoluto, no solo bueno, para empezar, México está muy bien parado en el plano internacional. México es un país que sirve como ejemplo a otros países por su respeto a los tratados internacionales. Si de repente un día empezamos a violar nuestros tratados internacionales, no sé cómo nos va a ir. Entonces, la participación ciudadana es vital. Y aquí entonces podemos entrar a otro tema rápidamente, que es el hecho de que no hay suficientes formas de que participe la ciudadanía. Es decir, falta que el gobierno nos dé, bueno, no sé cómo llamar, medios, por así decirlo, para que nosotros participemos. Esto es en parte por el tipo de democracia que tenemos. Tenemos una democracia representativa, escogemos a aquellos que nos representan y les echamos la bolita para que ellos estudien, trabajen y pongan propuestas, nosotros no. En la democracia directa es otro rollo completamente, seguramente ya lo sabes. Se hacen referéndums, es decir, suponiendo que se hicieran referéndums aquí en México, tendríamos un diputado en el parque principal reuniendo a todos los vecinos de las colonias y preguntándoles, oigan, ¿saben qué? Tengo esta propuesta, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Estos son los riesgos, estos son los beneficios, ¿están de acuerdo? Sí, y entonces ya se hizo un referéndum y se tiene una base para decir, ¿sabes qué? La apoyan, la presento. No existen los referéndums en México. La participación ciudadana es limitada. No existe realmente un apoyo del Estado para este tipo de acontecimientos. Existen movimientos o asociaciones civiles que fomentan la participación ciudadana, pero por así decirlo es fuera de, es como, no sé si me explico, o sea, no es que el Estado te esté proporcionando las herramientas, es que tú las tuviste que buscar para poder hacer valer tu participación y hacerla valer entre comillas, porque muchas veces los gobiernos no hacen caso a las exigencias que presentan los ciudadanos informados porque como son minoría, no les afectan ni le ejercen presión. Y entonces, aquí viene un debacle, porque pues como no me hacen caso por la vía buena, ¿por qué vía me tengo que ir para que me hagas caso? Y tenemos como resultado, la radicalización de los movimientos para que el gobierno les haga caso y entonces se vea la participación ciudadana. Yo creo que esta sería mi participación con respecto a este tema. ¿Sabes algo que yo opino? Es que la política mexicana está buscando estar tan cerca del pueblo, pero se mantienen muy lejos en otros sentidos. Los escuchan cuando van a votar por ellos y ya después prácticamente se suben a un monte y ya trabajan ellos en sus propias propuestas o modelos que ellos tengan. No estoy diciendo que sea malo, pero es la realidad. O sea, a final de cuentas, si nosotros quisiéramos llegar y proponer a ciertos candidatos, no estoy hablando de todos, yo creo que en cualquier parte hay lugares buenas. Ejemplos aquí en Querétaro, no puedo hacer porque estamos en tiempo de campaña, pero sí te puedo decir que si nosotros quisiéramos de verdad crear un movimiento, no tenemos las herramientas. Y como tú bien lo dices, si nosotros pudiéramos ver por nuestro propio bien, la misma sociedad se uniría. Y efectivamente, yo creo que eso es lo que puede llegar a causar el cansancio de la misma sociedad, que intentamos hablar, gritamos a patadas y gritos al cielo y nadie nos escucha. Tenemos movimientos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tenemos los casos como las feministas y tenemos la gente que está luchando por el agua ahorita en Chihuahua. Creo que ahorita, por ejemplo, en Puebla hubo un caso, ¿no? De Bonafont,
No sé si Sí, tú las sabes un poquito. comunidades nahuas están cerrando la planta actualmente. Exacto, exacto. Ese tipo de cosas son positivas porque a final de cuentas están apoyando para el bienestar de la comunidad. Pero, ¿qué tuvieron que hacer ellos para llegar a eso? Y el gobierno debía de ser el primero en poner las manos al fuego en ese tipo de cosas. Y nada más los vemos como espectadores pidiendo opiniones en los medios y a lo mejor le están diciendo de todo, hasta de cómo se van a morir a las personas que son los malos en esta historia, pero no hacen nada al respecto. Mira, hablando ahorita de lo que mencionas de los políticos, es muy interesante y te voy a poner un ejemplo de cómo nos consideran tan tontos actualmente, y este es un ejemplo claro. La Constitución sí prevé, entre comillas, una de las cosas que prevé como participación ciudadana en el artículo 35 es justamente el de las consultas ciudadanas. Seguramente estás al tanto de las consultas ciudadanas, entre comillas, que ha realizado el presidente actual, que realizó inclusive antes de ser presidente constitucional. Es una burla. Las consultas ciudadanas están bien, son una buena herramienta para saber qué necesita la población, pero se tienen que llevar a cabo bien. No puede ser una consulta a mano alzada, sin contexto, sin información, incluso en poblaciones que nada tienen que ver con el proyecto que se está consultando, porque entonces no estás consultando nada. Es como si te digo, ¿te gusta el color blanco, sí o no? Pues sí. ¿Te afecta que me pinte el color de cabello blanco, sí o no? Pues no. ¿Me pinto el cabello de color blanco? ¿Sí o no? Pues sí, no me importa. Pues, ¿a mí qué? Ese es el problema. Nos están haciendo consultas patito. Incluso consultas que ya con la validez legal siguen careciendo de lo necesario para que las podamos considerar consultas que funcionen. Y te voy a decir, estuve en un congreso hace unos días de mi universidad, un congreso de derecho, en el cual justamente varios doctores en derecho hablaban del tema del Tren Maya y platicaban, entre ellos había una doctora que es abogada indígena, bueno, es licenciada en derecho de origen indígena, y platicaba cómo, y volviendo al punto del artículo 2 constitucional de las comunidades indígenas y de su independencia y de los derechos que tienen, de cómo no se les consultó a las comunidades indígenas por las cuales pasa el Tren Maya si estaban de acuerdo o siquiera si iban a permitir que eso sucediera. Y sin embargo, en Ciudad de México sí se preguntó, pero los de Ciudad de México, ¿qué tienen que ver con el Tren Maya que está en el sur? Entonces, ese es el problema. Tenemos poca participación ciudadana. Y después la poca que nos la dan mal. Nos consideran personas tontas, incapaces de poder participar en la política. Y eso es un error porque genera hartazgo. Y el hartazgo puede desembocar en muchísimas cosas, tanto para bien como para mal. Entonces, nada más era lo que quería agregar con respecto a lo que me acordé. Un súper ejemplo, la verdad. Pero como tú bien dices, a mi parecer, ese tipo de temas son más bien populismos por parte del partido en el gobierno, que lo único que buscan es, pues, encontrar una manera de quedar bien parado, diciendo que contamos con una libertad de expresión de primer mundo y nos quieren vender como que el gobierno está haciendo bien las cosas, pero a final de cuentas, las personas que de verdad deberían de tener una voz y un voto en este tipo de cosas no son ni siquiera tomadas en cuenta. Entonces, pues como tú bien dices, yo creo que una de las principales peleas que nosotros los jóvenes deberemos de buscar es el de tener las herramientas para poder dar nuestra opinión o al menos ser considerados para ciertas cosas o decisiones que pueden tomarse dentro de nuestra comunidad. Entonces, pues sí, amigo. No sé si tengas algo más que agregar, porque llegamos al final de nuestro evento. No, nada más con respecto, si hay algunos institutos como el IMJUVE, el Instituto, bueno, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Estatal de la Juventud, que sí tratan de alguna manera de fomentar la participación con mesas de debate, mesas redondas, etcétera. Pero volvemos al punto, son mínimas, es una cada 1000 años y es una muy reducida y es una que no abarca temas que realmente impacten en la sociedad.
Entonces, nada más quería hacer esa mini aclaración de que nuevamente sí hay, pero ni funciona ni es suficiente. Necesitamos más y mejores herramientas para participar nosotros como ciudadanos y específicamente como jóvenes también. Mesas redondas, referéndums, mesas de debate, muchísimas cosas. Pero bueno, si no hay nada más que platicar, Muchas gracias, amigo. Pues sí, fíjate, voy a hacer un pequeño espacio porque la verdad yo creo que cabe mencionarlo. El apoyo que al menos aquí en Querétaro ha habido. Nosotros tenemos una Secretaría de la Juventud y dentro de esa secretaría no sabes la cantidad de cosas que hay. Entonces, para no hacerle comercial a la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro, solo voy a decir que sí hay lugares en donde podemos lograrlo y a lo mejor hay gobiernos que sí están buscando tener una participación como más cercana de los jóvenes. Pero pues a final de cuentas, esto no debería ser solo algo exclusivo a los jóvenes. Esto deberíamos de buscarlo nosotros, nuestros padres, nuestros primos, nuestros hermanos, gente en el pueblo, perdón, en organizaciones rurales, organizaciones urbanas y cualquier persona que su opinión vaya a ser necesaria para alguna decisión que vaya a tomar el gobierno. Y pues creo que con eso podemos llegar a nuestra conclusión del día de hoy. No sé si quieras cerrar con algún último comentario, invitar a los jóvenes, volver a compartirnos tus redes sociales, amigo. pues primero agradecerte por la invitación y por la charla. La verdad es que estuvo muy amena, muy agradable. Y, y pues poco más, digo, las redes sociales nuevamente es Wadiewam en TikTok, Wadiewam en Instagram y Wadi Alducin en YouTube. Y con tu permiso, subiré este en vivo a mi canal de YouTube por si alguien quiere volverlo a ver o quiere retomar algún punto o lo que sea. Pues nada, muchísimas gracias, Marco, por la invitación. Guay, no, 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 gracias a ti. Yo creo que esta conversación espero que haya sido de utilidad para más de uno. Increíble, por cierto, la verdad, súper buena plática. Yo creo que muchos aquí se llevaron alguna conclusión sobre temas como, por ejemplo, toda la parte de los medios. Eso es algo muy importante y con lo que me gustaría concluir yo es que hay que saber qué estamos consumiendo. Así como nos importa si la fruta que nos vamos a comer está hecha a perder, la fecha de caducidad, asimismo tenemos que ver sobre qué es lo que estamos consumiendo, tanto en redes sociales como libros, hasta tus mismos maestros. Entonces, yo, si pudiera mencionar algo para los jóvenes dentro de mi entidad, es que tengamos esa objetividad. Y pues nada, por último, nuevamente darte a ti las gracias por todo, de verdad, Wadi. Qué excelente plática. Yo desde que te vi en TikTok dije, a lo tengo que traer, tengo que tener una conversación con él. 10 de 10, amigo. Y para todos los que nos están viendo desde Facebook o aquí mismo en la transmisión en Airmeet, pues un abrazo para todos. Espero que les haya sido de utilidad y que tengan un excelente inicio de semana. Vamos a dar por terminada esta sesión. Nos vemos. Espérame.